Termina la intervención del presidente de Vox de Santiago Abascal ante la cumbre de la CEPAC. Ha apoyado el discurso pronunciado por J.D. Vance, tanto hoy mismo en esa misma conferencia como el viernes pasado en la conferencia de Múnich. Dice que efectivamente la democracia en Europa se encuentra en peligro, pero que gracias a la aparición de los movimientos como el que él mismo lidera, se está poniendo fin al wokismo y a la etapa de tinieblas en el mundo. Dejamos por unos instantes esa cumbre de la CEPAC, aunque vamos a estar muy pendientes de ella y de los protagonistas que van a ir pasando por ese escenario, pero lo que vamos a hacer es balance del primer mes de Donald Trump en la Casa Blanca. Nos va a acompañar para ello, para hacer ese análisis, Eduardo Olier, presidente del Instituto Choiseul España. Bienvenido, Eduardo, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches, muchas gracias. Pues, Eduardo, un mes en la Casa Blanca, se cumple hoy, llegó Donald Trump a la Casa Blanca el 20 de enero, que ha resumido precisamente el vicepresidente J.D. Vance en la CEPAC esta tarde de esta forma. Vamos a verlo. Exciting. It's hard to believe we've only been in office for a month, because I think we've done more in a month than Biden did in about 4 years. And thank God for that. But, you know, the president keeps us on a pretty breakneck pace. He always asks, what have we done today? What are we going to do tomorrow? What are we going to do next week? Because I think he realizes this is a special moment in time. And by the way, thank you. Thanks to all of you for making it possible for us to do all the great work we've been doing in the administration. I know we wouldn't have been here without you, but I think the president is acutely aware that the American people gave us a window to save the country, and that's exactly what we're going to do, and thank God for that, because it's been a hell of a lot of fun the past month. Decía J.D. Vance que Trump está permanentemente pendiente de lo que han hecho ese día, de lo que van a hacer la semana siguiente, el mes siguiente, etcétera. Cierto es que Donald Trump no ha parado de firmar órdenes ejecutivas, de reunirse y de dar ruedas de prensa, muchísimas. ¿Qué balance haces de ese primer mes? Bueno, en mi opinión, no hay nada nuevo. Esto ya lo venían avisando antes de las elecciones y, bueno, ellos tienen, no tanto Donald Trump, sino la administración que ha configurado, que no es la que había en 2016, evidentemente, pues, bueno, están al galope. Entonces, ¿y al galope qué significa? A mi modo de ver, tienen prisa, es decir, que hay que tener en cuenta que en 2 años pueden cambiar las mayorías en las cámaras, tanto en el Congreso como en el Senado, y entonces tienen prisa. Y por otro lado, la prisa tiene que ver con que, bueno, hay 2 conflictos en los cuales está involucrado Estados Unidos. El primero es la guerra de Ucrania, el segundo es todo el conflicto en Gaza con Israel, poniendo a Irán en la trastienda. Y entonces esto lo tienen que terminar rápidamente porque, a mi modo de ver, el objetivo de esta administración Trump, es decir, el objetivo de Estados Unidos en este momento, es tomar el liderazgo que habían perdido, organizar un nuevo orden mundial, y su tema es China. Entonces, yo lo que creo es que durante los últimos años Estados Unidos ha perdido pie a nivel global y, bueno, China parece que les adelantaba por la derecha y por la izquierda, y entonces eso hay que pararlo. Por lo tanto, hay que concentrarse primero en Estados Unidos y segundo en terminar unos conflictos que, a mi modo de ver, no le van. Con este nuevo orden mundial, en el cual una Rusia que, bueno, estaba deprimida, que no pintaba nada, que estaba metida en una guerra y con una economía, digamos, sin importancia, pues ha pasado a la primera escena mundial. Y esto es lo que están haciendo. Yo, a mi modo de ver, tienen prisa. Entonces, cuando hay prisa, pues hay que hacer las cosas muy rápido. Hablabas precisamente de la relación entre Rusia y Estados Unidos. Rusia y Estados Unidos, que para muchas cosas, bueno, pues no son precisamente del mismo club, no son precisamente amigos, pero ni aliados, pero en este caso sí que están exhibiendo una enorme sintonía con un Donald Trump que yo entiendo que en las últimas 48 o 72 horas
se ha quitado completamente la careta frente a Volodymyr Zelensky. Podríamos decir que no lo puede ver ni en pintura. Bueno, yo no creo que sea una cosa de amistades entre Estados Unidos y Rusia, porque esto, bueno, no será posible. Pero evidentemente cuando uno quiere terminar, y ahora hablaré de Zelensky, cuando uno quiere terminar un conflicto que en teoría no es el suyo, pues lo que tiene que ponerse a hablar es con el que puede hacerlo. Entonces, en este momento, Ucrania, ahora hablaremos de números, pero Ucrania no es el interlocutor es Rusia, en tanto que es el que, ha tomado el liderazgo en la guerra y hablar con Europa es imposible porque, eso se ha dicho alguna vez, cojo el teléfono y ¿con quién hablo? Entonces, no se puede hablar con 27 porque eso es muy difícil y, por lo tanto, para terminar ese conflicto, que no va a ser en este mes ni el mes que viene, pues lo que se necesita es hablar con el que puede resolver el problema, y ese es Rusia. Y por detrás no hay que olvidar a China, es decir, que estoy seguro que hay otras conversaciones que no se ven y son las conversaciones Estados Unidos-China para terminar con ese lío. Hablando de Ucrania, he estado escuchando que Zelensky tiene una popularidad exorbitante y, yo no he estado en Ucrania, pero empiezo a tener dudas porque vamos a hablar de números. En este momento Ucrania es un país alrededor de 37 millones y medio de personas, una cosa así, o de habitantes, de los cuales ha habido 6 millones y medio que han dejado Ucrania. Hay otros 3 millones y medio que han sido desplazados de las zonas en guerra y, según leí hace unos días en unos informes de ACNUR, se decía que había en el entorno de 14 millones de ucranianos, digamos, necesitando asistencia humanitaria. Luego, estamos hablando, si yo sumo todo esto, estamos hablando de casi, el 70% de los ucranianos con problemas. Si a esto se suma que han muerto en la guerra unos 100.000, pues yo no creo que la popularidad sea muy grande. Y en un país así, entiendo yo que la población estará deseando que termine ya el conflicto y poder empezar la recuperación del país. Y eso me llevaría a hablar de lo que va a costar esa recuperación en términos monetarios, si es algo que les interesa. Sí, claro, por supuesto, Eduardo. De hecho, Donald Trump también ha hablado en las últimas horas de que Ucrania dice tiene que devolver el dinero que ha invertido él en el país. Evidentemente no sé hasta qué punto Ucrania puede devolver eso, teniendo en cuenta lo que va a tener que invertir y lo que le van a tener que ayudar, como decíamos, en esa reconstrucción del país. Bueno, estos son, ya como saben ustedes, yo me gustan hablar de números, entonces, lo primero que hay que decir, Ucrania es un país que tiene alrededor de, unos 178, 180.000 millones de dólares en Producto Interior Bruto, pero la guerra se le habría llevado como 150.000. Luego, por lo tanto, es un país destrozado económicamente, destrozado en sus gentes y, por lo tanto, la recuperación de ese país creo que, me lleva a pensar lo que pasó en Irak. Bien, es verdad que no son comparables, ¿no? La guerra de Irak en 2003. La guerra de Irak en 2003 costó, y el país, es un, digamos, en un estado fallido, Irak, pero eso costó 3 billones. Hablando de billones, hablo de millones, es decir, 3 trillones se diría en inglés, ¿no? 3 billones de dólares, y yo estimo que el coste de la recuperación de Ucrania andará por el billón de dólares. Quiere decir, ¿quién es el que va a poner esto? Yo sé que hace alrededor de un año y medio, el presidente de BlackRock, que es el mayor fondo de fondos del mundo, es decir, que firmó un acuerdo con Zelensky para organizar la recuperación. BlackRock está en la órbita de Donald Trump y entonces
entiendo yo que Estados Unidos tendrá que abordar ese problema. Y es ahí cuando yo creo que es el juego de Europa. Claro, como en Europa están en otra cosa, pues, o los líderes europeos están en otra cosa, pues no sé yo si va a ser posible. Yo, en lugar de estar pensando en, bueno, vamos a enviar unas tropas de paz y ahora cuando hay una guerra, yo creo que lo que habría que hacer un análisis de qué habría que hacer en la posguerra de Ucrania y cómo Europa puede tener un papel relevante ahí, con una economía que, claro, la economía europea pues no está en el mejor momento, con una Alemania que va a tener unas elecciones este fin de semana y, bueno, y la semana que viene será políticamente otra Alemania. Luego, bueno, tenemos un futuro un poco complejo, pero yo creo que las oportunidades de Europa pues están ahí y me parece que los líderes europeos están en otra cosa. Los líderes europeos, que además has citado el caso de Alemania, y a mí me llama la atención lo que está pasando con el liderazgo europeo en estas negociaciones de paz, porque tenemos a Europa reclamando un puesto en esa mesa de negociación y tenemos a Francia liderando esas conversaciones, entiendo que sustituyendo a Alemania. Bueno, eso no deja de ser sorprendente. Bueno, vamos a sentarnos en el Elíseo para hablar de Ucrania y para decir a Estados Unidos que estamos aquí. Y bueno, allí se sienta el premier británico, que bueno, no pertenece a la Unión Europea y va a su, si se me permite la expresión, a su aire, y allí se sienta la presidenta de la Comisión. Luego, como si la Comisión Europea fuera otro país. Luego nos invitan a otros países que pertenecen a la OTAN y pertenecen a la Unión Europea. Y bueno, como he dicho alguna vez, a mí me parece que todo esto hay que hacer una lectura en términos locales, no en términos globales. Es decir, que Macron necesita visibilidad, el presidente del gobierno español necesita visibilidad y entonces coge y se va a ver si él mismo arregla el problema de Ucrania directamente con Zelensky. Y hay otros como Polonia que dicen, bueno, bajo ningún concepto meternos ahí con tropas en Ucrania, porque entonces si Rusia se enfada, pues tendremos un problema. Entonces da la impresión de que cada uno va a su aire, o sea, no. Y esto lo que me indica, uno, que Europa no tiene liderazgo y por lo tanto no tiene ningún papel en la geopolítica del mundo. Y dos, Europa no es nadie en la OTAN, luego, porque la OTAN sin Estados Unidos, pues no es nada. Entonces, luego me da la impresión de que todo son movimientos que yo diría, pues la política espasmódica, es decir, que, bueno, hay nervios, entonces, pero son nervios desde el punto de vista de la política local. Es decir, todo el mundo en Europa se mueve de acuerdo a lo que piensan los electores locales. Y efectivamente tenemos 27 pensamientos diferentes, etcétera. Pues Eduardo Oller, ha sido un placer compartir contigo estos minutos. Gracias por atendernos esta noche. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Pues vamos a saber cómo están cotizando los índices de renta variable de Estados Unidos en una jornada de caídas ciertamente intensas, sobre todo en el índice Dow Jones de industriales, en medio de un contexto, bueno, pues de cierta incertidumbre geopolítica. Tenemos en tiempo real ese índice